Pocas situaciones exigen tanto cuidado y respeto como el momento de un velorio. Es cuando el dolor de la pérdida se mezcla con el intento de rendir los últimos homenajes. Pero lo que muchos ignoran es que, según registros de médiums e investigadores espirituales, hay un error bastante común en ese momento que puede afectar profundamente el proceso del alma después de la muerte. Este error, muchas veces cometido por costumbre o desinformación, interfiere directamente en la transición del espíritu a planos más elevados. Edgar Cayce, conocido por sus visiones detalladas sobre el más allá, alertó sobre esto en más de una ocasión. Él no se refería a rituales religiosos o creencias específicas, sino a una actitud simple, repetida en funerales alrededor del mundo, que puede generar consecuencias serias para quien parte y también para quien se queda. Si usted tiene más de 60 años, ya ha presenciado muchos velorios y quizás ya haya cometido este error sin saberlo, pero aún es tiempo de entender y evitar. Quizás esté pensando que se trata de un detalle menor, algo simbólico o meramente tradicional, pero no lo es. Cayce fue enfático al decir que ciertos comportamientos en el momento de la despedida interfieren en el estado vibracional del alma. Y esta interferencia puede prolongar la sensación de confusión, apego y sufrimiento en el plano espiritual. Esto no significa que necesitemos alejarnos del duelo o reprimir nuestras emociones, sino que debemos actuar con más conciencia. Antes de continuar, le invito a suscribirse al canal y dejar su me gusta, pues este contenido puede ayudar a mucha gente a entender mejor la vida y la muerte. Especialmente para quienes ya acumulamos décadas de experiencia, es hora de revisar prácticas y garantizar que no seamos nosotros los responsables de mantener un alma atrapada en un plano que ya no le pertenece. La verdad puede parecer incómoda, pero es liberadora cuando se comprende bien. Según Cayce, el alma en los días que siguen a la muerte todavía es sensible a lo que ocurre a su alrededor. Percibe los pensamientos, las emociones y las palabras de las personas cercanas. Esto significa que todo lo que se dice, hace o mentaliza en el momento de la despedida tiene un impacto real. Pero hay un gesto específico, casi siempre bien intencionado, que se ha vuelto culturalmente aceptable, pero que representa un gran obstáculo para el descanso espiritual. Este gesto suele ser visto como una forma de cariño, pero es exactamente lo opuesto a lo que el alma necesita en ese momento. Cayce explicó que el alma, al intentar desprenderse del cuerpo físico, necesita aliento, ligereza y desapego, y lo que suele ocurrir en los funerales va en la dirección contraria. En lugar de facilitar esa transición, creamos lazos emocionales aún más intensos. El gesto en cuestión es sujetar el cuerpo del difunto y pedir insistentemente que se quede, que no se vaya, que vuelva. Palabras como «no me abandones», «no me dejes solo», «vuelve con nosotros», son comunes en momentos de dolor. Y aunque parezcan naturales, según Cayce, funcionan como anclas espirituales. El alma, que ya está en proceso de liberación, se siente llamada de vuelta, envuelta por sentimientos de culpa, responsabilidad y apego. En lugar de seguir adelante, duda. Se queda atrapada en la vibración de tristeza y desesperación de quienes se quedaron. Cayce decía que este tipo de súplica interfiere más que cualquier otro elemento físico. No son los objetos ni los rituales, sino la carga emocional transmitida lo que más impacta al alma recién liberada. Claro que cada uno vive el duelo de forma diferente. Lloramos, recordamos, extrañamos. Pero lo que Cayce nos propone es una mirada más generosa hacia quien partió. Él decía que en los primeros días después de la muerte, el alma necesita escuchar palabras de liberación, de paz y de confianza. Frases como «puede ir en paz», «su misión ha sido cumplida», «nosotros estaremos bien», funcionan como puentes que ayudan al espíritu a cruzar con menos peso. No se trata de sofocar el dolor, sino de redirigirlo, de transformar el sufrimiento en un acto de amor verdadero, aquel que desea el bien del otro, incluso cuando eso significa dejarlo partir. Y este es un punto que muchos desconocen. El verdadero amor, a la hora de la muerte,
es aquel que permite el vuelo, no el que exige presencia. Hay registros de casos analizados por Kayse en los que almas permanecieron años atrapadas en ambientes o familiares debido a este tipo de apego. Contó relatos detallados, descritos en trance, de espíritus que volvían repetidamente al lugar del velorio, confusos, sin entender si estaban vivos o muertos. Todo esto porque recibieron, en el momento de la despedida, un llamado emocional para no partir. Y el alma, sensible, responde: esto no es superstición. Se trata de un fenómeno relatado por diferentes culturas y tradiciones espirituales. Cuando comprendemos este proceso, pasamos a ver los rituales fúnebres con otros ojos. No sirven solo para homenajear a quien partió, sino también para facilitar su camino. Y para eso necesitamos aprender a liberar y no a retener. Kayse destacaba que el lenguaje del espíritu recién desencarnado está hecho de sensaciones, frecuencias e intenciones. Aunque no escuche literalmente las palabras, capta la intención detrás de ellas. Por eso, el impacto de una frase cargada de dolor y apego puede ser mucho más fuerte de lo que imaginamos. En muchos de los casos estudiados por Kayse, el espíritu permanecía en estado de confusión, intentando atender las súplicas de los familiares, regresando al ambiente físico en busca de consuelo, sin percibir que su tiempo allí ya había terminado. Esta presencia constante no es saludable ni para quien partió ni para quien se quedó. El alma necesita seguir su proceso natural de elevación, mientras que los vivos deben seguir el proceso de aceptación. Cuando uno de los lados se niega a soltar, ambos quedan atrapados en una red de sufrimiento silencioso, difícil de deshacer. Es importante recordar que la transición entre vida y muerte no es instantánea. Existen etapas sutiles, periodos de adaptación, en los que el espíritu todavía se reconoce como alguien en el plano físico. Este reconocimiento puede ser reforzado o debilitado de acuerdo con las reacciones de quienes están alrededor. Cuando hay mucha desesperación, gritos, pedidos de retorno, el alma entiende que todavía tiene una misión allí. Esto prolonga su presencia, dificulta su percepción del nuevo plano y retrasa la reconexión con su verdadero estado espiritual. Kayse recomendaba que, durante el velorio y en los días siguientes, los familiares cultivaran pensamientos de gratitud, palabras de liberación e incluso momentos de silencio respetuoso. Este ambiente favorece la elevación del espíritu y contribuye a que encuentre la paz que tanto merece después de su partida. Al contrario de lo que muchos piensan, ayudar al alma a seguir adelante no disminuye la importancia de la despedida. Al contrario, esta actitud revela madurez emocional y comprensión espiritual. Kayse enfatizaba que el mayor gesto de amor que podemos ofrecer a alguien que partió es facilitar su jornada. Esto puede hacerse con oraciones, sí, pero también con pensamientos limpios y actitudes conscientes. Él recomendaba que no se tocara el cuerpo con desesperación, ni se mantuvieran largas lamentaciones junto al ataúd. La energía transmitida en esos momentos es más fuerte de lo que se imagina. Cuanto más sereno sea el ambiente, más ligero será el camino del alma. Es por eso que muchas tradiciones orientales practican velorios silenciosos o con cantos armoniosos, buscando crear una atmósfera de elevación, no de desesperación. Entre las recomendaciones de Kayse hay una que merece atención especial: evitar promesas o pactos hechos al lado del cuerpo. Frases como «voy a cuidar tu misión» o «nunca seré feliz sin ti» crean vínculos energéticos que atan el espíritu a cuestiones que ya no le pertenecen. Esto impide que se desvincule con claridad y siga hacia donde necesita ir. El alma, al escuchar tales compromisos, puede sentir que debe permanecer cerca para garantizar que se cumplan. En lugar de libertad, recibe responsabilidad. En lugar de paz, recibe preocupación. El proceso de desencarnación debe ser de soltar, no de continuidad de vínculos materiales. Kayse decía que, en los primeros días, el alma todavía se orienta por las emociones que recibe de los vivos. Y esto significa que tenemos un papel activo en su liberación, incluso sin percibirlo. La ciencia tradicional
puede ignorar este tipo de conocimiento, pero la experiencia acumulada de estudiosos espiritualistas, médiums y sensitivos apunta hacia el mismo camino. La manera en que nos despedimos importa. No se trata de creencia o doctrina, sino de respeto al proceso natural del alma. Cada cultura lidia con la muerte de forma diferente, pero hay un punto en común en las tradiciones más antiguas y respetuosas: el cuidado con el tránsito. Kayse solo organizó en palabras aquello que muchos ya sabían intuitivamente. Detalló los efectos espirituales de las emociones, mostró cómo pequeñas actitudes moldean el viaje del alma y alertó sobre los riesgos de mantener un espíritu atrapado por sentimientos no resueltos. Estas enseñanzas no deben ser temidas, sino aplicadas con sabiduría y humanidad. Incluso después del entierro, los vínculos energéticos continúan. Es común que los familiares sientan la presencia del fallecido, sueñen con él o perciban señales sutiles de su intento de comunicación. Esto no siempre significa que el espíritu está en paz. A veces, solo busca completar un ciclo, entender lo que sucedió o atender el llamado emocional que todavía recibe de los vivos. Kayse orientaba que en esos casos se hiciera una oración clara de liberación, algo como: agradezco todo lo que vivimos, puedes ir en paz, yo estoy aprendiendo a seguir adelante. Este tipo de mensaje, aunque dicho en silencio, tiene un efecto poderoso. No se trata de alejar la presencia del ser querido, sino de ayudarlo a encontrar su camino. Y al hacer eso, también encontramos el nuestro. Muchas personas se sorprenden al descubrir que parte del sufrimiento espiritual puede evitarse con gestos simples, siempre y cuando sean conscientes. Kayse decía que, al preparar un ambiente de despedida, deberíamos pensar menos en nosotros y más en el alma, que parte. Esto no significa reprimir el duelo, sino canalizar la emoción hacia un campo de amor liberador. Él sugería que las fotos, músicas u objetos presentes en el velorio estuvieran conectados a la idea de misión cumplida, y no a la ausencia. Al enfocarse en el dolor de la pérdida, tiramos del alma de vuelta. Al enfocarse en la gratitud por la vida que fue, ayudamos al alma a seguir. Este es un principio que puede parecer pequeño, pero que encierra una inmensa fuerza transformadora. Y es en este punto donde la mayoría se equivoca, concentra el ritual en la falta, no en la luz de la trayectoria vivida. Otro punto que Kayse abordaba con frecuencia era el silencio. En su visión, no era el exceso de palabras lo que ayudaba al espíritu, sino el tipo de energía que se emanaba. El silencio respetuoso, lleno de aceptación, permitía que el alma se orientara mejor en el nuevo plano. Los gritos, las súplicas dramáticas y el llanto incontrolable creaban una niebla energética difícil de atravesar. Esto no quiere decir que la emoción deba ser contenida, sino transformada. Una lágrima silenciosa, acompañada de un pensamiento de amor y liberación, vale más que 1000 palabras dichas con desesperación. Cuando comprendemos esto, también cambiamos nuestra forma de estar presentes en esos momentos. Pasamos de víctimas de la pérdida a aliados en la liberación. Y eso, según Kayse, es una de las funciones más nobles que podemos ejercer ante la muerte. Es importante también pensar en los niños y los ancianos que participan en funerales. Muchas veces, estas personas captan energías con más facilidad y pueden ser afectadas por ambientes emocionalmente cargados. Kayse recomendaba que, siempre que fuera posible, el ambiente de la despedida fuera de acogida y no de desesperación. Colores suaves, música tranquila e incluso palabras de esperanza ayudan a crear una atmósfera más ligera. El espíritu que parte siente esta armonía y es estimulado a seguir adelante. Lo mismo ocurre con los vivos. Un ambiente equilibrado favorece el inicio del proceso de duelo saludable. Esto no anula el dolor, pero lo integra con más conciencia. Cuando hacemos este momento más digno y consciente, todos se benefician. Es un gesto de humanidad que atraviesa generaciones y resuena más allá de lo que los ojos ven. Otra enseñanza poco recordada de Kayse es que el espíritu lleva consigo las impresiones del momento de la muerte y de lo que ocurre justo después. Por eso,
Alertaba sobre las peleas, discusiones familiares y tensiones que suceden durante el velorio o en los días siguientes. Estas energías perturban el alma en transición y generan confusión. Kayse decía que el espíritu tarda en comprender plenamente lo que ha sucedido, y cualquier interferencia emocional intensa a su alrededor puede obstaculizar ese proceso. Por eso, la armonía entre los vivos es tan necesaria como las oraciones. En lugar de centrarse en disputas por herencias, viejas diferencias o resentimientos, este debería ser el momento de unión, de respeto al viaje del otro. Lo que el alma necesita es un campo vibracional limpio, donde pueda orientarse sin obstáculos. Es preciso reforzar que estas enseñanzas no tienen la intención de causar miedo o culpa. Al contrario, existen para abrir caminos de mayor entendimiento y respeto por un proceso que todos viviremos. Kayse no predicaba fórmulas rígidas ni condenaba los sentimientos humanos. Simplemente señalaba lo que observaba en sus experiencias mediúmnicas, que las actitudes de los vivos influyen en los muertos, y que cuanto más amor consciente ponemos en ese momento, más tranquila es la transición. Esto no depende de religión, creencia o ritual específico. Es una cuestión de presencia, de intención, de respeto. El error funerario que impide al alma descansar no radica en olvidar un detalle técnico, sino en repetir gestos que retienen en lugar de liberar. Y cuando aprendemos esto, nunca más encaramos un velorio de la misma forma. A lo largo de décadas, Kayse atendió a personas de diferentes religiones, edades y culturas. Sus relatos convergían en el mismo punto. El alma desea seguir, pero muchas veces encuentra obstáculos creados por quienes más la amaban. Esto no es falta de amor, es amor mal dirigido, cargado de miedo y apego. Por eso se habla tanto de desapego en la espiritualidad, no como un gesto frío, sino como una forma madura de amar. Cuando dejamos ir a alguien con serenidad, le decimos al universo que confiamos en el ciclo de la vida, que comprendemos que hay algo más grande en curso. Kayse creía que, cuantas más personas comprendieran esto, menos espíritus quedarían atrapados en el plano terrenal, vagando en busca de respuestas, y más familias encontrarían paz en sus despedidas. Al observar los relatos de Kayse, percibimos que muchos espíritus no permanecen por elección, sino por sintonía con emociones densas mantenidas por los vivos. Esto significa que, incluso después del velorio, lo que pensamos y sentimos todavía influye en el desencarnado. Palabras dichas en casa, recuerdos cargados de culpa, diálogos mentales en tono de desesperación continúan creando un puente energético con quien ya partió. Kayse explicaba que el alma necesita tiempo para ajustarse a la nueva realidad y que los vivos también necesitan ese tiempo para aceptar. El problema es cuando este proceso se transforma en prisión mutua. Ninguno de los lados consigue seguir. Por eso él reforzaba tanto el poder de las oraciones de liberación, que no piden la presencia del espíritu, sino que ofrecen luz, acogida y gratitud por la convivencia compartida. Otro error común señalado por Kayse es transformar el duelo en una rutina prolongada de sufrimiento, como si cultivar el dolor fuera una forma de mantener el vínculo con el fallecido. Él llamaba la atención sobre este comportamiento, diciendo que el alma siente esto como un peso. En lugar de ser recordada con alegría, pasa a ser asociada al dolor. Esto dificulta su viaje. Kayse recomendaba que, pasado el período inicial de duelo, los vivos encontraran formas de celebrar la vida del fallecido, manteniendo su memoria viva por medio de buenas acciones, proyectos o gestos simbólicos que transmitieran alegría y gratitud. El alma se siente honrada cuando ve que dejó un legado de luz, no un rastro de tristeza. Este cambio de postura también transforma el proceso de quien se quedó, convirtiendo el duelo en una etapa de crecimiento y no de estancamiento. Hay quienes cuestionan si todo esto realmente influye en el alma. Kayse decía que el espíritu, incluso después de desprenderse del cuerpo físico, todavía está conectado por un hilo sutil de percepción. Ese hilo se va deshaciendo a medida que el alma se ajusta a la nueva dimensión.
Sin embargo, mientras eso no ocurre por completo, todo lo que emitimos en dirección al desencarnado es recibido en alguna medida. Y ese lazo puede ser un impulso o un freno. Palabras como «te extrañé», «qué linda nostalgia» son diferentes de «no puedo vivir sin ti», «mi vida se acabó». La primera transmite amor con ligereza, la segunda, dolor con peso. Kayse explicaba que el alma, al captar esa diferencia, entiende si puede partir con tranquilidad o si necesita quedarse para consolar. Y quedarse, en este caso, es un sufrimiento que muchos podrían evitar. Además de las palabras y pensamientos, Kayse también alertaba sobre la postura interna. A veces, la persona no dice nada, pero alimenta un sentimiento de inconformidad tan intenso que esa vibración llega hasta el alma. Esta negación silenciosa de la muerte genera confusión en el campo espiritual. Es como si, del otro lado, el alma recibiera el mensaje de que algo quedó inacabado, de que necesita volver para resolverlo. Esto no es imaginario, es un campo de energía real, que afecta tanto a quien partió como a quien se quedó. Kayse sugería que las personas, incluso en silencio, dijeran internamente: «Acepto tu partida, honraré tu memoria con coraje». Este simple gesto tiene un impacto profundo. Cierra ciclos, disuelve dudas y abre espacio para el recomienzo, tanto en el plano físico como en el espiritual. Otro aspecto importante abordado por Kayse es la forma en que tratamos los objetos personales del fallecido. Mantener todo exactamente como estaba, por largos periodos, puede generar un campo energético de retención. No se trata de desechar todo de inmediato, sino de percibir cuándo el mantenimiento de los objetos pasa a servir más al apego que a la memoria. Kayse decía que el alma percibe cuando su espacio físico permanece intocado, como si ella todavía estuviera allí. Y esto, en lugar de consuelo, puede traer confusión. La recomendación era simple: conservar algunos objetos simbólicos, donar lo que pueda ayudar a otras personas y transformar el espacio físico en algo que acoja a los vivos, no que aprisione el pasado. Esta actitud ayuda en la renovación de la energía de la casa y en la liberación del alma. Kayse siempre reforzó que la muerte no es un fin, sino una transición, y que nuestro papel, como vivos, es facilitar ese paso con dignidad, amor y conciencia. El error funerario más común, según él, es mantener al fallecido atrapado por medio de sentimientos desordenados, promesas equivocadas o rituales mal comprendidos. Todo esto puede evitarse con información y respeto. No es necesario cambiar tradiciones o abandonar nuestras formas de luto, sino ajustarlas a la luz de una comprensión más amplia de lo que es la vida y la muerte. Kayse creía que, al aprender a soltar con amor, curamos heridas profundas y creamos un puente de paz entre los mundos. Y ese puente no se deshace, permanece como canal de amor sereno, donde lo que queda es solo lo que realmente importa, la conexión verdadera. A partir de este entendimiento, muchos cambian completamente su forma de encarar la muerte. Pasan a prepararse no solo para perder a alguien, sino también para ser perdidos algún día. Kayse creía que este tipo de preparación era una de las mayores expresiones de sabiduría. Él decía que vivir bien incluye saber partir bien, y que dejar orientaciones claras, conversar con los familiares, expresar deseos de liberación y paz son formas de evitar que nuestra propia alma, un día, sufra los efectos de este error común. Prepararse para la muerte no es ser mórbido, es ser consciente. Es reconocer que formamos parte de un ciclo y que, si entendemos cómo funciona, podemos vivirlo con más serenidad. Este conocimiento no es para asustarnos, sino para fortalecernos ante lo inevitable. En muchos testimonios recogidos por Kayse, las almas relataban gratitud cuando encontraban familiares que sabían soltar. Decían que sentían ligereza, comprensión y apoyo. Por otro lado, relataban confusión y tristeza cuando eran llamadas de vuelta repetidamente. Esta diferencia, aunque sutil, determinaba el rumbo de las experiencias después del desencarne.
Kaise no hablaba de esto como alguien que teoriza. Él narraba a partir de vivencias profundas, detalladas y consistentes. Su obra no busca adoctrinar, sino despertar. Mostrar que la muerte, lejos de ser una ruptura violenta, puede ser una travesía cuidadosa, amorosa y limpia, siempre que sepamos respetar el proceso. Cada uno de nosotros tiene el poder de transformar la despedida de alguien en un impulso de luz o en un peso innecesario. Es común que, al tomar contacto con estas informaciones, surja un sentimiento de culpa por actitudes pasadas. Quizás usted haya pedido que alguien no partiera. Quizás haya mantenido un ambiente de tristeza por años. Kaise decía que este arrepentimiento, aunque comprensible, no necesita transformarse en dolor permanente. Al contrario, podemos rehacer ese camino incluso después de que el tiempo haya pasado. Una oración de perdón, una conversación sincera con el espíritu de ese ser querido, un gesto simbólico de liberación. Todo eso puede crear una nueva vibración entre usted y quien partió. Kaise creía que, en el plano espiritual, el tiempo es diferente. La intención presente es capaz de resignificar el pasado. Y cuando esto se hace con amor verdadero, la paz se instala en ambos lados. Otra actitud poderosa sugerida por Kaise es escribir una carta de despedida. No una carta de dolor, sino de liberación. Algo como: hoy entiendo que retenerte aquí solo prolongó nuestro dolor. Te libero con todo mi amor. Ve en paz, cumpliste tu misión. Esta carta puede ser leída en voz alta, quemada simbólicamente o colocada junto a un objeto que represente al ser querido. Son gestos simples, pero llenos de intención, capaces de alterar el campo vibracional entre los mundos. Kaise relataba que muchos espíritus lograban, al fin, seguir adelante después de que los vivos hacían ese movimiento interno de liberación. Lo que parecía ser un peso infranqueable se disolvía. El dolor daba lugar a la gratitud. La ausencia se transformaba en presencia serena, sin apego, sin dependencia. Al practicar esta nueva forma de despedirse, creamos también una cultura diferente en nuestras familias. Enseñamos a hijos, nietos y amigos a mirar la muerte con más respeto y menos miedo. Kaise decía que el miedo a la muerte viene muchas veces de la forma en que nos despedimos. Cuando la despedida es traumática, guardamos esa impresión. Cuando es ligera, consciente y amorosa, el miedo se disuelve. Por eso, cuidar la despedida de alguien que amamos es también cuidar nuestra relación con la propia mortalidad. Y este es uno de los mayores aprendizajes que Kaise nos dejó: que la muerte puede ser tratada con humanidad, que lo espiritual no está separado de lo cotidiano, y que cada gesto que hacemos aquí resuena de manera profunda en planos que muchas veces ni percibimos. Al final de todo, lo que Kaise más deseaba era que comprendiéramos que tenemos un papel activo en el bienestar de quien parte, que la espiritualidad no es un campo misterioso distante de nosotros, sino una extensión de nuestra responsabilidad afectiva, que podemos transformar el dolor en liberación y que el mayor error funerario no es lo que hacemos por ignorancia, sino lo que repetimos incluso después de saber. Y ahora usted lo sabe. Al entender el impacto de sus palabras, pensamientos y actitudes, usted se convierte en un agente de paz. Puede enseñar, orientar y preparar a otros para que no cometan el mismo error. Y, principalmente, puede actuar de forma diferente a partir de ahora. Esa es la esencia de la sabiduría. No solo saber, sino aplicar. Y Kaise nos mostró que el amor verdadero, cuando libera, ilumina todos los caminos. Para muchos que vivieron décadas y acompañaron la partida de seres queridos, estas informaciones traen no solo alivio, sino también una nueva misión, la de compartir este conocimiento con quien aún lo desconoce. Kaise siempre enfatizó el valor de la experiencia acumulada. Él creía que los mayores, por haber vivido pérdidas y superaciones, están en una posición privilegiada para conducir a las futuras generaciones en momentos delicados como este. Entender lo que sucede con el alma después de la muerte y cómo nuestras actitudes interfieren en ese proceso nos convierte en guías conscientes, incluso sin querer.
Cada funeral es una oportunidad de aplicar lo aprendido, de construir una despedida más ligera, más verdadera. Y es en esta simplicidad donde reside el poder de transformar lo que antes era solo dolor en aprendizaje. Kayse no pedía perfección, sino atención. Él sabía que el dolor es real, que el duelo es legítimo y que nadie lo atraviesa de la misma forma. Pero pedía que, en medio de todo eso, hubiera una elección consciente, la de soltar en vez de retener, la de amar con libertad en vez de mantener con culpa. Y esto solo se aprende con el tiempo, con la escucha, con el ejercicio de revisar nuestras creencias sobre la muerte y la permanencia. Muchas veces, al intentar retener a alguien, solo estamos tratando de evitar nuestro propio vacío. Kayse decía que esto es natural, pero que podemos ir más allá. Podemos transformar esa ausencia en legado, y el legado no se mantiene con lágrimas, sino con acciones inspiradas. Así honramos a quien partió, viviendo con más sentido, más presencia y más amor en el día a día. La reflexión que Kayse nos propone es directa y transformadora. ¿Qué desea usted que hagan por usted el día que parta? ¿Que lo liberen con ligereza o que lo llamen con desesperación? La respuesta a esa pregunta dice mucho sobre cómo debemos actuar con quien ya se fue. La muerte, para Kayse, era solo un retorno al hogar, y si es un retorno, merece ser hecho en paz. Los vivos tienen el poder de abrir esa puerta, o de mantenerla cerrada con cadenas emocionales invisibles. No se trata de ritual o religiosidad, sino de intención, y la intención más poderosa es siempre aquella que nace del amor maduro, que acepta que cada uno tiene su viaje y su tiempo. Cuando hacemos esto, cuando nos convertimos en puentes en vez de anclas, la vida y la muerte pasan a conversar en armonía. Todavía hoy muchos velorios ocurren con los mismos errores repetidos sin que se perciba cuánto esto afecta al espíritu. Kayse dedicó buena parte de sus relatos a explicar que el más allá no es una fantasía, es una continuidad, con sus reglas y sensibilidades. Y cuanto más comprendamos ese proceso, más respeto tendremos por el momento de la despedida. No se necesitan grandes cambios. Pequeñas actitudes como no hacer promesas en tono de desesperación o como ofrecer palabras de liberación ya marcan una diferencia enorme. Y cuando estas actitudes vienen acompañadas de paz interior, el efecto es aún más profundo. El espíritu siente, agradece y parte con más confianza. Es esto lo que Kayse deseaba, que la travesía se hiciera sin ataduras, con amor y lucidez. Por eso, si ha llegado hasta aquí, es señal de que este conocimiento ha resonado dentro de usted. Quizás haya recordado a alguien, quizás haya reconocido actitudes del pasado, o quizás se esté preparando para cuando llegue su turno de partir o de despedirse de alguien. En cualquier caso, ahora usted lleva una llave que abre la puerta de la comprensión y cierra la del miedo, que transforma el error funerario más común en un gesto consciente. Comparta este conocimiento, hable con sus hijos, con sus amigos, con quien aún no sabe. Usted puede ser la diferencia entre un alma atrapada y un alma en paz. Y si esto tiene sentido para usted, aproveche para suscribirse al canal y dejar su me gusta. Su apoyo nos ayuda a seguir trayendo reflexiones que realmente importan. Edgar Kayse dejó un legado que va más allá de las visiones espirituales. Nos ofreció una mirada humana y consciente sobre la vida después de la muerte. Mostró que, incluso sin tener todas las respuestas, podemos tomar mejores decisiones, que nuestras palabras, actitudes y pensamientos construyen puentes o muros entre los mundos, y que la verdadera despedida no se hace con dolor, sino con gratitud. A partir de ahora, cada vez que participe en un velorio o piense en alguien que partió, recordará este video. Sabrá qué decir, cómo sentir, cómo actuar, y eso hará toda la diferencia. Que cada alma encuentre su camino con ligereza, y que cada uno de nosotros aprenda poco a poco a soltar con amor. Esta quizás sea la mayor lección que Kayse podría dejarnos.